Dean nunca esperó que su compra desesperada de un Volkswagen Beetle oxidado lo cambiaría todo. Esa noche, mientras abría el panel oculto detrás del asiento del pasajero, algo pequeño y metálico reflejó la luz. El guardapelo en forma de corazón parecía bastante inocente hasta que encontró la nota amarillenta a su lado. 2 chicas desaparecidas. 40 años de silencio. La verdad había estado oxidándose a plena vista. El pequeño pueblo de Oak Ridge había olvidado desde hacía mucho tiempo la tragedia que golpeó a su comunidad 4 décadas atrás. Pero a veces el pasado se niega a permanecer enterrado, esperando pacientemente a que alguien descubra la verdad. La vida no había sido amable con Dean Hawkins recientemente. A los 42 años, se encontraba empezando de nuevo después de que su negocio de construcción colapsara bajo deudas crecientes. Con sus ahorros agotados, Dean se dirigió a Oak Ridge, un pueblo tranquilo del medio oeste donde los gastos de vida eran manejables y las preguntas sobre su pasado eran pocas. El apartamento que Dean podía permitirse era apenas más grande que un depósito. Una sola habitación con una pequeña cocina y baño. Su casero, Harold, era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos bondadosos, que parecían guardar más historias de las que dejaba entrever. Con su experiencia en mecánica, Dean desarrolló un plan para comprar vehículos viejos, rescatar partes útiles y venderlas con ganancia. Cuando le mencionó su idea a Harold, el hombre mayor le habló sobre el desguace de autos de Mack, un extenso depósito de chatarra justo a las afueras del pueblo. A la mañana siguiente, Dean condujo al depósito de chatarra. Cerca de la parte trasera del lote, parcialmente oculto detrás de una pila de neumáticos, divisó un Volkswagen Beetle de 1972. A pesar de décadas de exposición a los elementos, su forma icónica era inconfundible. La pintura azul se había desvanecido a un gris fantasmal, y el óxido había reclamado gran parte de la carrocería, pero algo sobre él lo llamó. El dueño del depósito, Mack, se acercó mientras Dean examinaba el compartimento del motor. Cuando Dean preguntó sobre el precio, Mack explicó que el Beetle había sido remolcado de una zanja años después de algún accidente y había estado en su lote desde entonces. Después de un regateo mínimo, acordaron una cifra tan baja que sorprendió incluso a Dean. En los siguientes días, Dean comenzó meticulosamente a desmantelar el Beetle. Detrás del asiento del pasajero, notó que la tapicería había sido reparada. La costura era diferente, ligeramente desigual comparada con el trabajo de fábrica. Curioso, tiró de la tela, revelando un pequeño espacio entre el cojín del asiento y el marco metálico. Al meter la mano, sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto, un guardapelo en forma de corazón. La plata estaba empañada, pero intacta. Cuando logró abrirlo, descubrió una fotografía desvanecida de una mujer joven con cabello largo y oscuro. Su sonrisa parecía congelada en el tiempo, preservada en este pequeño corazón metálico. Mientras continuaba trabajando, encontró un anillo de plata empañado atascado entre los resortes del asiento. Estos objetos personales despertaron la curiosidad de Dean, pero no lo prepararon para lo que descubriría al día siguiente. Trabajando en el maletero, notó una sección del panel interior que no coincidía exactamente con el resto. Usando un destornillador, la abrió cuidadosamente, revelando una pequeña cavidad. Adentro yacía una cartera de mujer gastada. Al abrirla con cautela, Dean encontró un pequeño diario con cubiertas rosadas desvanecidas. Las páginas estaban amarillentas por la edad, llenas de la escritura de una adolescente. La mayoría de las entradas eran mundanas, actividades escolares, drama de amistad, preocupaciones típicas de adolescentes. Pero una página en particular le llamó la atención. La escritura aquí parecía más urgente. Solo Anna conoce el secreto entre Peter Anderson y yo. Necesito decírselo a mamá también. Por días después, el diario
el guardapelo y el anillo ocuparon los pensamientos de Dean. ¿Quiénes eran Anna y Peter Anderson? ¿Cuál era el secreto? Casi una semana después, Dean se unió a Harold para cenar en el restaurante local. Mientras comían, Dean mencionó casualmente los nombres del diario, preguntándose si su casero podría reconocerlos. La reacción de Harold fue inmediata y perturbadora. El tenedor que había estado sosteniendo se estrelló contra su plato y su complexión usualmente rojiza palideció significativamente. Cuando Dean preguntó qué estaba mal, Harold le explicó que Sarah Collins y Anna Mitchell eran chicas locales que habían desaparecido sin dejar rastro 40 años atrás. Ambas eran estudiantes de penúltimo año en la preparatoria Oak Ridge, mejores amigas que desaparecieron el mismo día. Harold había sido solo un niño entonces, pero recordaba el pánico que se apoderó del pueblo. Dean vaciló, inseguro de si mostrarle el diario a Harold. Después de luchar con su conciencia, decidió que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre perpetua. Cuando Harold vio la entrada del diario, sus manos temblaron violentamente. La mención de Peter Anderson claramente lo perturbó. Harold le explicó que Anderson había sido un maestro de ciencias en la preparatoria Oak Ridge cuando las chicas desaparecieron. La conexión entre las chicas desaparecidas y el nombre de este maestro en el diario de Sarah era demasiado significativa para ignorar, especialmente considerando la naturaleza secreta de la entrada. Esa noche, ninguno de los dos hombres durmió bien. Por la mañana, habían llegado a la misma conclusión. Necesitaban llevar la evidencia a la policía. La estación local era pequeña, atendida por oficiales que habían oído sobre la desaparición, pero no habían estado vivos cuando ocurrió. La jefa de policía, Linda Mercer, escuchó cuidadosamente su historia. Cuando produjeron el guardapelo, el diario y el anillo, inmediatamente reconoció la importancia potencial. En pocas horas, había contactado a la policía estatal para reabrir el caso sin resolver. Las noticias del descubrimiento se extendieron por Oak Ridge como fuego salvaje. Los investigadores localizaron a las madres de Sarah Collins y Anna Mitchell. Ambas mujeres, ahora en sus 70, habían permanecido en Oak Ridge, incapaces de dejar el lugar donde vieron a sus hijas por última vez. Habían vivido 4 décadas en el limbo, sin poder llorar completamente ni abandonar totalmente la esperanza. Cuando le mostraron el guardapelo, la señora Collins colapsó en lágrimas. Confirmó que había pertenecido a su hija, un regalo para su 16º cumpleaños. La identificación proporcionó el vínculo crucial que validó la autenticidad del diario. Los investigadores comenzaron a rastrear a Peter Anderson. Los registros escolares confirmaron que había sido maestro de ciencias en la preparatoria Oak Ridge cuando las chicas desaparecieron. Usando registros públicos, las autoridades rastrearon a Anderson hasta un pueblo costero, casi 3 estados de distancia. Allí, viviendo bajo el nombre de Paul Andrews, encontraron a un hombre de 70 años que había construido una vida tranquila como dueño de una librería. Su esposa de 39 años no tenía idea de su identidad anterior o del oscuro secreto que cargaba. Cuando los oficiales de policía llegaron a su puerta, Anderson supo inmediatamente por qué habían venido. Su rostro mostró un destello de reconocimiento antes de asentarse en una aceptación resignada. Aún así, inicialmente negó todo, alegando identidad equivocada y exigiendo un abogado. La evidencia se acumuló rápidamente. Finalmente, enfrentado con pruebas abrumadoras, Anderson se quebró. La confesión que proporcionó pintó un cuadro horroroso. Sarah había estado involucrada con él, una relación secreta que se había vuelto física. Cuando ella quedó embarazada, ella y Anna lo confrontaron, exigiendo que tomara responsabilidad. Anderson, en pánico ante la perspectiva de perder su matrimonio, carrera y libertad, perdió el control durante la discusión en su auto.
Golpeó a ambas chicas durante la confrontación. Cuando cayeron inconscientes, creyó que las había matado. Aterrorizado del descubrimiento, condujo a un área boscosa remota fuera del pueblo y apresuradamente las enterró en una tumba poco profunda. Pero el secreto más terrible de Anderson aún estaba por revelarse. Mientras los investigadores excavaban el sitio del entierro, la evidencia forense contó la parte más escalofriante de la historia. Los patrones de tierra en los pulmones de los restos recuperados indicaron que Sarah y Anna todavía estaban vivas cuando fueron enterradas, recuperando la conciencia solo para asfixiarse lentamente en su tumba terrosa. La audiencia de sentencia de Anderson fue atendida por casi todo el pueblo de Oak Ridge. Para las madres de Sarah y Anna, la verdad no trajo la paz que esperaban, sino un nuevo tipo de angustia. Sin embargo, en medio de su dolor renovado había un hilo delgado de cierre. Después de 40 años, finalmente podían poner a descansar a sus hijas. El simple acto de curiosidad de Dean había resuelto un misterio de 40 años y lo encontró inesperadamente conectado a la comunidad que había elegido al azar para su nuevo comienzo. El caso de Sarah Collins y Anna Mitchell sirve como recordatorio de que el tiempo no sana todas las heridas, a veces simplemente las oculta, pero también nos enseña que la verdad tiene una manera de emerger, incluso de los lugares más improbables. ¿Alguna vez has encontrado algo inesperado que cambió tu comprensión del pasado?